En medio del tenso debate por el retiro del 10% de los fondos de pensiones, el pasado 21 de julio el abogado constitucionalista Jaime Baza publica en su cuenta de Twitter una interesante reflexión respecto a las administradoras de fondos de pensiones. El secreto mejor guardado de las AFP. Solo lo que reciben por cotizaciones es 3 veces lo que pagan en pensiones. Si en lugar de invertirlas, nuestras cotizaciones se destinaran a pagar pensiones, estas subirían sustancialmente. Hay bastante margen para un sistema solidario. Las cifras señaladas en esta publicación fueron difundidas originalmente por Andrés Kuble, militante del Partido Revolución Democrática, quien hizo un elaborado análisis con información disponible en la página de la Superintendencia de Pensiones, actual entidad destinada a fiscalizar las mismas AFP. ¿Pero qué tan correcta es esta información? ¿Es posible olvidarnos de las inversiones y la rentabilidad de los fondos para pagar directamente las pensiones? Ponte cómodo que te lo contamos aquí, en un enfoque crítico. Pero para ponernos en contexto, repasemos algunos conceptos básicos. En Chile contamos con 2 sistemas de pensiones, uno de reparto para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a través de Caprediena y Dipreca respectivamente, y otro de capitalización individual para la mayoría de los chilenos, cuyos fondos son administrados por las administradoras de fondos de pensiones o AFP. En este sistema, los trabajadores deben ahorrar un 10% de su salario imponible mensual para su jubilación, cuyo monto es administrado por una AFP. El trabajador, por otro lado, tiene la opción de poner la plata en distintos fondos de inversión según su riesgo, y las AFP tomarán este dinero y lo invertirán en distintos instrumentos financieros como acciones de empresas, títulos de deuda como bonos, depósitos a plazo, etc., para rentabilizarlo. Pero te dejamos un enlace de un video anterior por si quieres profundizar en estos conceptos. Entonces, al momento de jubilarse, el trabajador recibirá una pensión calculada en base a sus ahorros individuales, los cuales dependerán del sueldo percibido a lo largo de su vida laboral. Si cotizó regularmente todos los meses, dependerá también del cálculo de mortalidad según la esperanza de vida de los chilenos en un momento dado, y si las AFP han rentabilizado bien los fondos, entre otros. Pero como ya es conocimiento de todos, actualmente en Chile las pensiones son muy bajas en promedio, y las razones están relacionadas justamente por el bajo ahorro de los chilenos debido a los bajos salarios en el país, importantes lagunas previsionales, numerosos trabajos informales, mayor esperanza de vida de las personas, entre otros. ¿Pero qué es lo que propone Jaime Baza en su tweet? Ahora te lo contamos. Sin embargo, antes de realizar el análisis, corroboramos que los datos proporcionados por Kuble son correctos parcialmente, ya que hay una imprecisión no del todo despreciable al calcular el monto total de las pensiones pagadas en 2019 en base a montos promedios y no montos totales. Pero en definitiva, asumiendo que no hay grandes diferencias, en el año 2019 los fondos de pensiones recaudaron un total de algo más de 13 billones de pesos a partir de las cotizaciones obligatorias, es decir, sin contar la rentabilidad de los fondos ni aportes del Estado. Tan solo con las cotizaciones de los trabajadores se alcanzó esa gigante cifra en dicho año. Sin embargo, se destaca en ese cuadro que el monto pagado en pensiones fue de casi 4 billones de pesos, equivalentes al 28,51% de lo recaudado en 2019, es decir, algo menos de la tercera parte de lo que se recibió por cotizaciones en ese año, a pesar de considerar en esta cifra las pensiones de retiro programado, rentas vitalicias, entre otras. Por lo tanto, de acuerdo con esta información, si en vez de invertir las cotizaciones en el mercado de capitales y se pagaran directamente estos 2/3 de diferencia en pensiones, estas podrían inclusive, en un escenario hipotético, triplicarse de un día para otro. Es decir, si tienes actualmente una pensión de 200.000 pesos, bajo esta modalidad podría elevarse hasta unos 600.000 pesos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pero nada es tan fácil en la vida. Ahora te contamos las consecuencias de esta hipotética medida y posibles escenarios. Primero, pasar a un sistema de reparto expropiando los fondos de pensiones. El único modo que permitiría repartir los fondos existentes es expropiándolos, es decir, traspasando el dinero de las cuentas individuales de los trabajadores a un fondo común, controlado por el Estado. De este modo, los cotizantes depositarían el dinero en este fondo para financiar a los jubilados de hoy, no como ahora que cada uno se jubila con sus propios ahorros al final de su vida laboral. Esto es justamente lo que están proponiendo algunos parlamentarios de la izquierda chilena. No obstante, el problema radica en que muchos lo consideran confiscatorio, por lo que no todos estarían dispuestos a entregar sus fondos, y es muy probable que aquellas personas que cuenten con más ahorros sientan que se le está metiendo la mano al bolsillo.
Por otra parte, además, al expropiarse los fondos, ya no sería posible heredar la jubilación tal como se hace actualmente, lo que abriría un gran debate a diferencia del gran consenso que hubo con el retiro del 10% de los fondos entre la población. Segundo, el envejecimiento de la población afectaría las pensiones a futuro. El sistema de reparto solo funciona eficientemente en caso de que la población laboral activa supere a los pasivos, ya que en caso contrario no habrían suficientes trabajadores cotizando para financiar las jubilaciones de los pensionados, siendo esta una de las principales críticas a este sistema. Adicionalmente, Michelle Bachelet al comienzo de su segundo mandato creó una comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones, mejor conocida como la Comisión Bravo, donde se presentaron 3 propuestas para mejorar el sistema actual de pensiones chileno. Entre ellas, la propuesta se presentó un sistema de reparto donde ya se preveía el problema del envejecimiento de la población llegando al año 2030, es decir, que nos quedarían 10 años si es que migráramos a este sistema a partir de hoy. Ahora, datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadísticas INE indican que la proporción de la población en edad de trabajar de 15 a 64 años seguirá descendiendo hasta representar el 61% de la población para el año 2050, y los mayores de 64 años alcanzarían un 25%, lo que podría ampliar en algo el margen, pero aún así sería un sistema que no perdurará por muchas décadas, aunque convengamos que el actual sistema tampoco prosperó. Es decir, si a 2020 los ingresos por cotizaciones triplican los egresos por pagos de jubilaciones, quiere decir que perfectamente podríamos haber continuado con un sistema de reparto desde 1980, sin necesidad de migrar a un sistema de capitalización individual y haber perdurado por unos 70 años o más. No obstante, el problema del sistema anterior a las AFP radicaba en que, si bien era un sistema de reparto, no había un fondo del todo común, ya que dependía del rubro donde trabajaban. Entonces, habían cajas previsionales donde se generaba mucho dinero, como la caja de empleados particulares, Canaempu o la caja de empleados del Banco del Estado, y otras que recaudaban muy poco, como el Seguro Obrero hasta 1952 y el posterior Servicio de Seguro Social, donde cotizaba la clase obrera con los salarios más bajos del país. Tercero, la gran dependencia del sistema financiero, de las empresas y del Estado con las AFP. Tal como mencionamos anteriormente, las AFP invierten en distintos instrumentos financieros como acciones de empresas, bonos de deuda, entre otros, y se estima que el 52% de estas inversiones se quedan en Chile, financiando a grandes empresas como Enel, Cencosud, empresas Copec, instituciones financieras como el Banco de Chile, Banco Santander, etc., y también al mismísimo Estado de Chile, a través de instituciones como la Tesorería General de la República, Banco Central de Chile, Ministerio de Vivienda, etc. Ahora, no es que las AFP regalen el dinero, debido a que son justamente inversiones que generan rentabilidad a través de los dividendos generados por las acciones o los intereses que se pagan a través de los títulos de deuda como bonos, pero no se puede negar que al cortar abruptamente todas estas inversiones a empresas o al Estado a partir de los fondos, les afectaría directamente a la inversión de nuevos proyectos o en ampliación de sus negocios. De hecho, hasta el gran edificio del Costanera Center fue construido gracias a las inversiones de las mismas AFP, y el Estado se endeuda también con los fondos de pensiones para inyectar liquidez a la economía o para financiar proyectos de urbanización, etc., emitiendo títulos de deuda que las AFP compran con nuestros ahorros. Es decir, el corazón del modelo económico actual se basa en la existencia de las AFP, es la gran alcancía del mercado de capitales, y retirarlas significaría la extirpación de un órgano vital del sistema. Sin embargo, no se puede negar que retirar estas inversiones no solo afectaría a las grandes empresas y al Estado, sino que también afectaría a las personas, ya que si bien los grandes grupos económicos se han enriquecido a destajo, también su expansión trajo consigo el aumento de los empleos, la disminución de la pobreza, y actualmente Chile cuenta con una economía bastante saludable. ¿Significa esto que no podemos hacer nada? Claramente no, y de hecho el 50% de las inversiones están en el extranjero como fondos mutuos o fondos de inversión, por lo que podría estudiarse algún mecanismo. Sin embargo, no sería posible ocupar esta enorme cantidad de dinero para pagar directamente las pensiones sin antes expropiar los fondos, como explicamos anteriormente, además de los problemas de envejecimiento de la población. Por este motivo, las soluciones al sistema que se están planteando es reforzar el sistema mixto que ha sido muy exitoso en países como Dinamarca, Alemania y Suecia, es decir, que el Estado se ponga con más dinero para mejorar las pensiones, además de aumentar el porcentaje de cotización individual, aumentar los años de vida laboral y una profunda reforma a las AFP, dejándolas sin fines de lucro, por ejemplo, pero manteniendo su existencia. Pero nos interesa tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Es posible implementar un sistema de reparto o prefieres mejorar el actual sistema? Dale like si te gustó el video y suscríbete para nuevos contenidos. Un gran saludo desde Un Enfoque Crítico.